Hola a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os encontráis? ¿Me escucháis bien? Espera, que por aquí tengo algún micro abierto. Ponedme por el chat desde dónde os estáis conectando. A ver que os lea. Ajá, vamos a hacer un poquito de tiempo que se vaya conectando el resto de la gente. A ver, de Salamanca, de Cáceres, de Marbella, Alicante. Mira, yo estoy en Alicante. Orihuela Costa, también muy cerquita, Juan. Que Andorra, Elizabeth, qué bonito, qué bien. Me encanta la parte fiscal de Andorra. Desde Tarragona, bienvenida Antonia, Madrid, Sevilla. Oh, qué ilusión me hace de verdad ver que estáis dedicando este tiempo y que os estáis conectando desde toda España. O sea que qué chulo, qué chulo. Pues bueno, lo que quería deciros es bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por querer mejorar, y vamos a arrancar con esta masterclass en la que os voy a hablar de la captación inmobiliaria en 2025 y la estrategia legal que os va a posicionar por encima de otras agencias. Así que voy a compartir pantalla para que podáis también ver la presentación que os he preparado. A ver, compartir, creo que ya estamos. Venga, pues como os decía, no estoy compartiendo. ¿Veis la pantalla? El correo, a ver, un segundito que vuelvo a compartir correctamente. Claro, si no cojo la pantalla que es, ya estoy. Venga, ahora creo que sí. Arrancamos. Como os decía, mi nombre es Silvia Galve, soy abogada, para los que no me conozcáis, especialista en Derecho Inmobiliario, CEO de SGM Abogados y de SGM Academy. Llevo 25 años en este sector y toda mi carrera me he dedicado a ayudar a clientes, la mayoría extranjeros, para la compra y la venta de sus viviendas. SGM Abogados es un despacho experto en derecho inmobiliario y tenemos dos oficinas, una en Benijòfar, que está cerquita de Alicante, y la otra en San Javier, que es Murcia. Además, esa la hemos abierto recientemente, en agosto, 3 mesecitos lleva. Y SGM Academy es una escuela cuya misión es formar a los profesionales del derecho inmobiliario, tanto abogados como agencias inmobiliarias, aportando seguridad, rigor y confianza y conocimiento a los clientes. En el panorama actual nos encontramos en un mercado muy competitivo, donde los propietarios desconfían de las agencias. Tenemos mucho de todo, hay muchos abogados, hay muchas agencias, y esta falta de confianza se traduce en propietarios que dudan y entregan su vivienda a la agencia con la que más confían, la que le transmite más seguridad, o compradores que no firman el contrato de arras y que no compran la vivienda porque no se están sintiendo seguros a nivel legal o a nivel de confianza o de conocer a la agencia. También nos encontramos con operaciones de compraventa que se caen porque no se ha hecho un análisis de la vivienda, o tal vez del comprador o del vendedor. Entonces yo os pregunto, ¿por qué creéis que unas agencias sí son las elegidas y otras no? Ponérmelo por el chat, que os lea. A ver. Esperar que deje de compartir. Ponérmelo por el chat. ¿Qué pensáis que hace que un cliente vaya a una agencia y no? ¿Qué es el problema que vosotros tenéis por el que hoy estáis aquí? ¿Qué es la problemática que encontráis? Quienes dan más confianza tienen una posición más profesional. Eso es, Lola.
Por la profesionalidad, la que sea más fiable, la confianza. Exactamente, genial. Y eso es lo que hoy vamos a ver aquí. Yo sé que hay muchas masterclass en las que os van a hablar de marketing, súper necesario. Yo quiero aportar mi granito de arena desde la parte que yo veo como abogada experta en derecho inmobiliario y con las agencias que yo colaboro para aportar ese valor que creo que os puede ayudar. Pues voy a volver a compartir la pantalla y esta vez la correcta. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de los 5 pilares que yo considero y que yo creo que hay que trabajar en cualquier agencia inmobiliaria para ser la elegida, para ser la que genera la confianza, la que va a captar las viviendas y la que va a tener más ventas. El primero es, como os hablaba, de esa confianza. Esa confianza es la prueba social, se traduce en la prueba social. Pensar, ¿qué es lo que hace un cliente cuando quiere vender su vivienda? La primera cosa que hace es ir a internet y buscar agencia inmobiliaria en Sevilla, agencia inmobiliaria en Chamartín, agencia inmobiliaria en zona de Finestrat. En el momento que encuentra las agencias inmobiliarias, la segunda cosa que hace, ¿qué es? Ir a las reseñas de Google. Y que se fija si hay 30 reseñas, si hay 200 y obviamente si tiene un 3, un 4, un 4,7. Una vez ha visto eso, si le empieza a gustar lo que lee y le convence, el siguiente paso es ir a vuestra web. Entonces, en la web, ¿qué busca? Busca quién está detrás de este nombre, quién es la persona, porque al final conectamos con personas. Y entonces busca quién es el equipo, le pone cara, a la gente le gustan las caras, le gustan las personas. Y una vez ha hecho eso, el siguiente paso es ver los testimonios, pero no testimonios que pongo es maravilloso. Testimonios con nombre, con cara y con apellidos, porque son testimonios reales. Es muy difícil inventarse fotografías de alguien y nombres. Entonces, claro, todo eso está generando esa seguridad, esa confianza y va convenciendo poco a poco a ese cliente. Una vez tengo la prueba social y genero esa confianza, obviamente pasamos al siguiente pilar, que es se me ha olvidado comentar que hay gente que una vez ha hecho eso, va un pasito más allá y se va a vuestras redes sociales a ver qué mensaje compartís, qué comunidad habéis creado, de qué habláis o qué publicáis. Entonces, hoy en día esos 3 pasos es que tú te vas a ir a un restaurante y ya lo estás haciendo. A ver qué dicen, a ver qué me recomiendan comer o cualquier servicio o cualquier producto que quieras comprar. El siguiente pilar es la diferenciación. Y esto es para cualquier empresa, esto no es solo para las agencias. Cualquier empresa, si quiere realmente, como está todo tan masificado, tiene que tener una propuesta diferencial que sea lo que capte y que dé valor al cliente y que de esa manera pueda transmitir además esa confianza y esa seguridad. Yo sé que es difícil buscar una propuesta diferencial, pero de verdad hay pequeñas acciones que sí que podéis hacer. Así luego incidiré y os daré como propuestas y ejemplos, pero así a voz de pronto se me ocurre. Si yo hago fotos y las pongo en mi web, además podría añadir pues una especie de documento que diga los servicios que se pueden encontrar en esa zona. Colegios, restaurantes, farmacias, cafeterías. Es un bonus extra y ya te diferencia. O puedo coger una imagen de dron que me enseñe la zona y que se vea la casa, la parcela, la piscina y que se vea que está al lado del mar. Incluso un vídeo 360 que puedo hacerlo con el móvil, puedo hacerlo con el dron. Ya obviamente depende de la capacidad económica de cada agencia, pero todo eso te va a hacer que vayas diferenciándote. Hay más propuestas. Según avance la masterclass os las voy a comentar, pero es cierto que hay que buscar esa diferenciación. El siguiente de los pilares son los procesos.
Cualquier empresa y como agencia tienes que tener procesos definidos, que sean súper profesionales, que hagan que tanto tú como tu equipo trabajéis de la misma manera. El onboarding del cliente, el cliente que entra a tu agencia, los datos que le vas a recoger, el onboarding de la vivienda, qué producto estoy vendiendo, conocer qué vivienda es y no solo físicamente, que eso lo tengo claro que lo hacéis, también a nivel legal, jurídico y documental. Cuando tú tienes a un cliente y tú lo sientas, que has hecho lo más difícil, que vaya a tu despacho o que hable contigo y tú le explicas, este es el proceso, nosotros captamos la vivienda, seguidamente en esta fecha vamos a hacer las fotos, luego la ponemos en los portales, luego te damos feedback. El cliente ve que tienes un proceso definido y que no haces las cosas al azar. Entonces eso genera otra vez más confianza y te diferencia porque muchas agencias no tienen protocolos, no tienen procesos y eso tiene que estar. Al final, sobre todo si tienes equipo, es algo que hay que empezar a implementar porque, claro, cuando tienes equipo, si no hay procesos claros, cada uno hace lo mejor que sabe o lo que hacía en otro trabajo. Entonces es fundamental porque tiene que todo el mundo hacer lo mismo y sobre todo hacer como vosotros queréis que se haga. Eso me lleva al siguiente pilar, que es el tema de la gestión y comunicación. No se le da la importancia que se merece el tema de gestionar al cliente y la comunicación con los clientes. Porque a veces nos encontramos con que capto una vivienda, la pongo a la venta, hago las campañas, hago el marketing, pero no le doy feedback al cliente vendedor de lo que está pasando. Hago visitas y no le digo que no compran por precio, que no compran porque hay humedades, que no compran porque hay un vecino molesto. No le doy ese feedback. No tengo esa comunicación. Puede ser comunicación empática. Hay clientes que puedo captar que han estado en otras agencias que te dicen lo que no debes hacer o lo que no quieren. No quiero esto, no quiero las visitas a las 4 y no se está escuchando y se hace exactamente lo que no quieren, con el resultado de que se van a otra agencia o no renuevan contigo. Entonces, esa parte hay que trabajarla y hay que saber comunicar y hay que saber vender y la comunicación es un arma y es muy importante dominarla. Y el siguiente pilar es el pilar del marketing. Yo no soy experta en marketing. Os puedo contar mi experiencia a nivel de usuaria. Lo que sí que sé que en la era digital el marketing es obligatorio. Y a marketing me refiero, una, web. Tenéis que tener webs que transformen, webs potentes, webs que sean la esencia de quiénes sois. Tenéis que tener presencia en redes sociales. No digo volveros loco y estar en todas, eso es imposible, pero en la que creáis que está vuestro cliente ideal, sí, si es Facebook, si es Instagram, si es YouTube, depende de a quién quieras tú llegar, pero tenéis que tener esa presencia. Sé que es difícil ponerte ante la cámara, grabarte un reel, que es lo que más convierte, la gente quiere ver a la gente. Y os lo digo por experiencia personal, porque al final es difícil, aunque seas extrovertido. Pero hay que empezar, porque como todo en la vida, poco a poco todo va convirtiéndose en algo más sencillo. Y si al principio no podéis contratar a una agencia de marketing, tenemos la suerte que tenemos el chat GPT, tenemos muchos chats, inteligencia artificial, que incluso te crea imágenes que puedes poner y vas creando ese pequeño contenido. Si no puedes una vez a la semana, hazte una propuesta de cada 15 días o cada mes, pero tienes que estar ahí, tienes que intentar generar esa comunidad, porque ahora se vende por las redes sociales y cada vez están siendo más fuertes y mucho más potentes. Así que esa es una asignatura que sí o sí tenéis que controlar, dominar y empezar a trabajar. Ahora que hemos visto aquí cuáles son las agencias que sí son las elegidas y qué pilares hay que trabajar, quiero explicaros qué cosas hay que evitar, qué tipo de agencia no tienes que ser. La primera es ser una más. No me diferencio, no genero confianza, voy, hago las fotos, la pongo en la web, en los portales y me quedo tranquilamente a esperar a ver si viene un cliente o no. Porque al final, como la gente está invirtiendo en marketing y en publicidad, está
teniendo y trabajando en propuestas diferenciales, no vas a trabajar, no vas a tener captación, no vas a tener clientes. Entonces ahora, hoy en día, ya no es una opción. Porque, como os decía, está súper saturado el mercado de gente profesional y de gente que no, pero la gente que no puede saber hacerlo o generar esa confianza, aunque luego obviamente puede ser real o no, y te están quitando esa casa, ese cliente. Otra de las cosas que yo os recomiendo es que no publiquéis una vivienda sin tener la nota simple. La nota simple es la radiografía, el rayos X de tu producto. Tú estás ofreciendo un producto que es la casa y eso te dice quién es el titular, si tiene cargas y en qué condición está tu producto. Tienes que conocerlo, sí o sí, al igual que tener un inventario y los certificados correspondientes. Más adelante voy a incidir un poquito más en este punto. Además, tienes que tener una comunicación, como habíamos dicho antes, empática, fluida y evitar la pobre y caótica. ¿La pobre a qué me refiero? Pues que no tengo ninguna comunicación con el cliente, no le doy feedback, no le digo lo que está pasando y después de 3 meses el cliente se enfada porque dice, es que no sé qué está pasando. O va a tu oficina y como no tienes procesos y no tienes protocolos, no le estás explicando al cliente qué es lo que va a pasar, no tiene una hoja de ruta. Y eso es muy importante. Al final a la gente le gusta saber cómo trabajas y qué tiene que esperar y qué expectativas tú le estás generando. Porque al final cada uno nos generamos las expectativas de todo que queremos, pero si tú ya le das una hoja de ruta, si ya le comunicas cómo va a ser el proceso de onboarding de la vivienda, qué pasa cuando encuentras un cliente comprador, qué pasa cuando vas a la notaría, que le acompañas, que le ayudas, todo eso, estás generando la propuesta diferencial, estás generando la confianza, ve que tienes procesos y protocolos y todo eso te va a ayudar. Y caótica me refiero cuando tienes varias personas en tu equipo y uno es buenísimo gestionando la comunicación y contesta, otro no, o tienes diferentes vías, teléfono, email, WhatsApp, Teams, y entonces pues al final a veces contestas por una parte, a veces contestas por la otra, todo eso genera mucha inseguridad y mucha intranquilidad al cliente. Entonces eso hay que evitarlo. Si al cliente le decimos contáctame siempre por WhatsApp o por WhatsApp y por email, pues por WhatsApp y por email. La siguiente cosa que hay que evitar es una negociación floja y una mala cualificación de los clientes. ¿A qué me refiero? Imaginaros, entra a vuestra agencia el cliente que quiere vender la vivienda y os dice, la quiero vender por 300.000. Y tú dices, madre mía, si si la vendo por 270.000, vamos, soy un máquina. Y le dices al cliente, no, es que no está en mercado. Y el cliente dice, no, 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 por 300. Y tú cedes. Aquí mi propuesta sería, con mucha empatía y con mucha paciencia, demostrarle que en la zona las últimas viviendas vendidas están en 250, 255 y hacerle una propuesta de, mira, 300 no, vamos a probar por 280, que ya está por encima del precio. Si vemos que al mes no hay visitas, no hay ninguna persona que haga ninguna inquiry en relación a esa vivienda, entonces automáticamente bajamos el precio. Si aún así insisten, pues vale, venga, probamos un mes con 300, al mes siguiente vamos a bajar porque ya hay que decirle. Porque si no, él está por 300, no la vendes en 4 meses, tú eres el que lo has hecho mal, se va a la inmobiliaria de al lado y como ya está desesperado por vender, accede por vender por precio menor y ellos son los maravillosos. Y resulta que no, es que no estaba en precio. Y cuando digo una mala cualificación, me refiero, por ejemplo, al típico comprador que va a comprar algo por encima de sus posibilidades, que piensa que le van a dar el 100% de la hipoteca o el 110% y que los ingresos superan ese 30% que no deberían o el 35% que no deberían superar, pues hay que tener un poquito de me siento con él, hago las preguntas correctas y entonces veo si sí. O si la vivienda la puedo vender porque sí que la ha calificado en esa radiografía que es vendible y está correcta. Y la última cosa a evitar es no tener una estrategia de marketing, no tener una base de datos
y no tener métricas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto aplica a todos los negocios. Si yo no sé qué es lo que me está haciendo la entrada de clientes o cuál es la productividad de mi equipo o qué inversión he hecho y dónde y qué es el resultado que esa inversión me ha dado, es muy difícil que lo pueda mejorar. Aquí en el despacho nosotros sí que tenemos, medimos, tenemos un gráfico donde vemos qué clientes vienen de nuestra propia cartera, qué clientes vienen por recomendación de agencias, qué clientes vienen porque pasan por la puerta, qué clientes vienen de Instagram, de Facebook, de las ferias, los eventos privados. Lo medimos todo, todas las vías de ingreso de clientes las conocemos y la que funciona mejor es donde ponemos el foco, la energía y el dinero. Porque no tendría sentido, si no me están entrando en una feria, ir a gastarme a una feria en Inglaterra, en Manchester, 20.000 euros cuando el porcentaje es del 10%. ¿Vale? Entonces hay que medir. Creo que la idea llega. Sé que es difícil, pero se puede. Yo era de las que, ¿cómo hay que medir? Además, como aprendí de empresaria, cuando empecé, lo hacía por instinto. Pues yo creo que esto, hasta que me di cuenta que tenía que tener una estrategia, que tenía que tener KPIs, que tenía que medir. Ahora que hemos visto lo que no hay que hacer, os voy a hablar de claves prácticas para que podáis aplicarlas desde ya. Preguntas que generan confianza desde el minuto 1. Tengo al cliente, lo siento, empiezo a cogerle los datos de su nombre, titulares, quiénes son los dueños de la vivienda, si tenéis alguna hipoteca, si tenéis alguna derrama en la comunidad, si tenéis alguna extensión en la vivienda, toda la información que os pueden dar, algún vecino molesto, si la alquiláis, porque ellos conocen lo que están vendiendo y esa información, al contrario de lo que se piensa, que te estás inmiscuyendo en lo que no conviene, da la sensación contraria. Esta agencia sabe de lo que habla, me ha hecho una ficha cliente donde le ha dado los datos, me ha pedido la documentación, luego hemos analizado la vivienda, me ha estado hablando de las opciones de precio, del home staging, de lo que sea. Todo eso genera la confianza. La segunda propuesta es que convirtáis la seguridad jurídica en vuestra ventaja. ¿Cómo? Porque entiendo de contratos, porque entiendo qué pasa en la notaría, porque le puedo explicar viendo la escritura o una nota simple qué es la vivienda o qué deudas tiene. Hay gente que tiene una deuda de suma y que tiene un embargo en la nota y no lo sabe. Yo he tenido clientes así, que vienen, venden la casa y luego, obviamente, cuando pedimos la nota simple actualizada, aparece. Y sencillamente pues se han despistado, no han pagado, la cosa ha ido a más, a más, a más y bueno, suma es, porque sé que estáis de diferentes partes de España, es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Y aquí ya la gestora se llama Suma la empresa. Y ya os digo que enseguida meten embargo. A veces el propietario no sabe lo que tiene y esa seguridad jurídica es vuestra ventaja, ¿vale? Y errores a evitar. Errores a evitar. Aceptar una vivienda sin revisar la nota simple. Aquí, una vez tengas tu nota simple, tenéis que ver que el titular os firme el encargo de ventas, si hay uno, si hay dos, si hay tres. Las cargas que existen, si existe alguna limitación, si existe alguna hipoteca, si existe alguna carga urbanística, si existe un embargo, lo que haya, tienes que ver que la vivienda esté lista para vender y si existe alguna carga, tampoco pasa nada. No hay que entrar en pánico. Hay algunas cosas que requieren un poquito más de tiempo y de gestión y hay otras que el mismo día, una semanita antes de la firma, se habla con el banco, se te indica el importe a cancelar, se le informa al cliente de los gastos, porque obviamente hay que hacer una escritura de cancelación y ya está. Luego, otra de las cosas es firmar un inventario detallado en la captación de la vivienda o cuando hagas la venta, me da igual. ¿A qué me refiero a esto? El inventario tiene que ser detallado, no tiene que ser una lista donde digas mesa, 4 sillas, cama, tal, tal, tal. A mí me ha pasado de tener a un cliente
que nos dé un inventario, una lista y tan tranquilamente pues nosotras no cuestionamos nada y el día de la firma o días antes cambiar los muebles, sean muebles de calidad, sustituirlos por otros. Claro, el cliente mío cuando fue a revisar se dio cuenta que los muebles, la mesa, las sillas y no recuerdo qué más, se habían sustituido y eran de calidad muchísimo inferior. Al final negociamos, salió perdiendo mi cliente porque aunque negociamos un precio, al final es la incomodidad de no tener esa mesa de esa calidad y esas sillas, pero por lo menos pudimos negociar. Pero legalmente no teníamos mucho que pudiéramos hacer porque al final no deja de ser una mesa y 4 sillas y nosotros teníamos una mesa y 4 sillas. Entonces la propuesta sería descripción, foto y cantidad, porque la foto ya, eso firmado, ya no pueden llevarlo ni sustituirlo. Luego sería errores o cosas que no debéis de hacer es no saber explicar al cliente qué impuestos le afectan. Cuando alguien va contigo y confía en ti, ellos esperan que tú controles eso y que les orientes. No te van a pedir una simulación al dedito, pero sí que por lo menos les digas, mira, pues como vendedor vas a tener que pagar la plusvalía, vas a tener que pagar si tienes ganancia patrimonial en tu IRPF, etcétera. ¿Vale? Que controles esa parte. Si no tienen el certificado energético, pues vas a tener el coste por el certificado energético. Y si es un comprador, también va a querer que le expliques los gastos, el impuesto de transmisiones, el notario, el registro. Si colaboráis con algún abogado, para nosotros hacer estas simulaciones son 2 minutos. Yo, muchísimas de mis agencias que colaboran conmigo me dicen, Silvia, pásame, y yo se lo paso y así ellos pueden ir informando al cliente hasta que ya esté listo para comprar. O me mandan al vendedor y ya lo atiendo antes de que la vivienda esté vendida. Y luego también tenéis que poder saber explicar los contratos de reserva, el contrato de arras, el contrato de compraventa, el encargo de venta, porque al final, imaginaros que os cuestionan o os preguntan algo. Pues el que tú puedas responder, el que puedas transmitir, el que des esa seguridad va a ayudar muchísimo. Van a sentirse seguros, van a saber que están en buenas manos. Ahora que hemos visto esas claves, os voy a dar ideas que aquí ya precisas o sugerencias para que podáis aplicar desde ya y espero que os ayude. Voy a beber un poquito de agua, que hace mucho calor aquí con tanto foco. Bueno, la primera sería ofrecer al cliente un informe legal gratuito. Aquí el objetivo es que captéis la vivienda. ¿Cómo se hace? Anuncio, redes sociales, anuncio en Google, en el cual tú llegues a esa persona, embudo de venta, porque estás ofreciendo algo gratis a cambio de un email y de un teléfono. Una vez tú, la promesa en ese anuncio es de forma gratuita, si estás pensando vender tu vivienda, te hago un Legal Express gratuito para que te asegures que todo está en orden. Y ahí le haces un informe, una especie de informe, algo sencillo, en el que le confirmes, le revises la nota simple, el catastro y si existe alguna discrepancia entre ambos registros. Si existe algo, pues ya incluso le puedes asesorar de los siguientes pasos. La siguiente propuesta sería revisar la documentación, pero aquí la diferencia es, la primera es online, ¿vale? Tenéis que tanto entregar el informe como el contacto, todo va a ser online. Obviamente podéis llamar, si están cerca pues tener la visita, que entiendo que sí, que al final van a llegar a vosotros cuando segmentéis en el anuncio gente que esté cerca de vuestra zona. La segunda es un evento en la oficina. Aquí publicas un anuncio yendo al dolor. ¿Qué es lo que les vas a decir? Si no quieres tener que hacer rebajas en el precio de venta de tu vivienda, asegúrate que tu documentación está correcta. Y además hacemos una jornada de puertas abiertas en la oficina donde mi equipo y yo vamos de forma gratuita, todo el mundo le gusta lo que es gratis, a revisar la documentación y a darte el asesoramiento necesario. Esto lo podéis hacer con vuestros abogados de cabecera.
si os sentís más seguros. Lo podéis hacer con vuestro equipo si podéis entender la información. Y ponéis pues un poquito de café, algo de comida, y una vez tengáis a la gente en vuestras oficinas, estos van a firmar la hoja de encargo de venta, vais a generar esa confianza, estáis haciendo ya algo diferente, algo que no hace nadie. Y no os desesperéis si probáis y no funciona. Yo he probado muchas cosas y muchas cosas que no han funcionado, pero la primera vez no sale bien, la segunda sale un poquito mejor, la tercera empieza a arrancar, porque esto es prueba-error. Entonces, no pasa nada, hay que probar, si no funciona, vuelvo a insistir. Yo creo que la insistencia y el no desistir también es un punto para cualquier empresario esencial, ¿vale? La siguiente propuesta es un home staging a éxito. Aquí tenéis dos modalidades. A éxito es la agencia, si tiene músculo económico, asume el coste y lo recupera al cierre. Esta opción sí o sí con exclusiva y con un tiempo, 6 meses, 8 meses, en el cual vosotros le garanticéis que vais a vender la vivienda. Aquí la promesa es: yo voy a ir a tu vivienda, voy a reorganizarla, voy a invertir 1.000, 1.500, ya depende de la vivienda, depende de lo mal que pueda estar, te la pongo bonita, te hago el reportaje premium, utilizar siempre las palabras premium, a la gente le encantan, y luego lo voy a difundir en las redes sociales, en los portales, publicidad, para captar al cliente ideal. Si el home staging lo que vendéis es vuestra expertise de ir y organizar, quitar cosas, siempre hay que quitar, ¿eh? Cuando más simple y más sencillo, más vende. Entonces le podéis hacer propuestas de, pues vamos a poner una manta, una alfombrita, tampoco hay que volverse loco. Pero al final esas cosas también venden. Yo conozco a una agencia en Madrid, una gran amiga mía, le fue tan bien con el home staging que ahora es lo único que hace. Ahora es lo único que hace a clientes premium, clientes de dinero, y lo hace tanto antes, cuando capta la vivienda, o después. Entonces, suena difícil, pero no lo es. Lo podéis hacer en colaboración con gente que sea experta en esto, porque a veces me podéis decir, pues sí, es que yo entro a la vivienda y no sabría por dónde empezar. Lo entiendo, pero podéis buscar a alguien, algún diseñador de interiores que le pueda interesar y luego pueda captar al cliente. La siguiente propuesta sería hacer una jornada de puertas abiertas, pero en la vivienda. ¿Y por qué os pongo VIP? Porque esto es para viviendas que sean de más de 500.000 viviendas, pisos, apartamentos. ¿Por qué? Pues porque al final ahí vuestra comisión es más grande, y eso, como es algo que vais a costear vosotros, sí que interesa. Si es un apartamento chiquitín, es que va a ser más difícil. Yo esto lo he visto hacer agencias con las que colaboro de esta zona en viviendas de 1.000.000, 1.500.000, 2 millones, y funciona muy bien. Tienen al dron, tienen a la música, tienen la comida, invitan a todo el mundo, invitan a otras agencias, invitan a clientes, invitan a colaboradores, banco, notarías, abogados, y al final tú vas a ir y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a coger el teléfono y vas a hacer la foto y vas a poner open house, y resulta que yo tengo X seguidores que son clientes porque estoy en el sector y van a ver esa vivienda y me pueden preguntar. Al final parece que no, pero estamos expandiendo esa vivienda a todos los que van, a todos los que publican en las redes sociales y a todos los que están en ese sector. Entonces esto puede funcionar, yo lo he visto y funciona bien, ¿vale? La siguiente propuesta que os hago es que ofrezcáis una simulación gratuita de impuestos y gastos de ventas. Sobre todo los que trabajéis con clientes extranjeros, que ahí ya la cosa empieza a complicarse porque tienen que tener los impuestos pagados, la retención del 3% y un montón de cosas más. El cliente tiene que saber y tener esa transparencia, que si vende por 200 no se le van a quedar 200 menos los 10.000 de comisión de la agencia. Hay que deducir un montón de gastos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues el que de forma gratuita o hagáis un anuncio, ¿quieres saber cuánto dinero se te va a quedar cuando vendas tu vivienda? Te lo decimos de forma gratuita, y además te invitamos a que conozcas nuestras oficinas. Ahí ya cada uno ir jugando con la imaginación, pero funciona y puede funcionar. Y la última es, aquí vas a atacar a los clientes
que ya sepan que tienen un problema en la vivienda y les dices, vosotros que tenéis esta problemática, venid que os ayudo a regularizarlo y os vendo la vivienda. Una vez ya venga el cliente, ya depende de la complejidad, les orientáis al arquitecto que haga los certificados o al abogado o a quien corresponda. A lo mejor es algo sencillo y vosotros les podéis dar una hoja de ruta, siguientes pasos a realizar. Pero tú ya tienes el cliente y cuando lo tengas resuelto esta herencia que están peleándose dos abogados porque tú le has recomendado a dos hermanos, porque tú le has recomendado al abogado, el abogado va a decir, te está resuelto y el cliente va a ir a ti porque estás generando la confianza, le has captado con una propuesta diferencial, tienes procesos establecidos, además dominas el marketing porque estás haciendo el anuncio y de eso se trata, de hacer una combinación de todo eso. ¿Que es difícil? Lo sé. Si fuera fácil, no estaríamos hoy aquí. Pero si ya lo sabes y empiezas a aplicarlo y empiezas a visualizarlo y empiezas a hacer los primeros pasos, sí que funciona. Nosotros hicimos una campaña en Facebook, pusimos un anuncio en el cual la propuesta era te regalamos un informe legal de tu vivienda a ti, vendedor, gratuito. Bueno, no recuerdo bien cómo lo montamos para que fuera atractivo y que fuera el dolor, porque era algo como, ¿estás seguro que puedes vender sin perder dinero? Y lo hicimos en colaboración con una agencia para la agencia captar viviendas y nosotros captar vendedores, porque al final interesa una cosa como la otra. Y funcionó muy bien. El cliente nos dejaba el email, el equipo de aquí de SGM le contactaba, solicitaba la documentación, ya teníamos una plantilla que hicimos a propósito para esa campaña, no es nuestro informe legal, que es muy detallado, este informe era algo más sencillo, como más entendible para el cliente, ¿vale? Y lo preparábamos y lo enviábamos con el compromiso de 24 horas. Y la agencia a su vez le hacía la propuesta, oye, ¿estás pensando en vender? Pues fíjate, y funcionó muy bien. Así que os dejo esta propuesta que a nosotros nos funcionó. Hemos visto las ofertas y os he dado ideas. Ahora os voy a decir, ¿dónde están esos clientes? ¿Cómo consigo llegar a ellos? Pues aquí os doy cuatro propuestas. Propietarios que están cansados del alquiler turístico temporal y están cansados porque ya no pueden ofrecerlo, porque el gobierno lo ha prohibido, porque la comunidad lo ha prohibido, porque el vecino no para de quejarse, porque han suspendido en el ayuntamiento las licencias turísticas, porque te tocaba renovar y ya no pueden renovar. Esa gente, ¿qué va a hacer? Vender la vivienda. El que tiene un piso en alquiler turístico es la segunda, tercera o cuarta vivienda. Y si ya no lo va a alquilar, no suelen querer vivienda habitual, la idea o cómo deshacerse del problema es vender. ¿Qué hacéis vosotros? Hacéis contacto con las agencias que se dediquen al alquiler turístico. Entonces la propuesta es clara. Oye, vamos a colaborar. Si me refieres un contacto, yo te pago una comisión, 100 euros, 200, eso ya es algo que tenéis que ver. Solo por el contacto. Captes o no captes, hay que incentivar a la gente. Y si además vendo la casa, entonces te voy a dar este porcentaje o esta comisión, me da igual que sea fija o no. Entonces estás haciendo partner. Y si encima lo haces, porque al final todo el mundo hacemos colaboraciones y luego pues la gente no la respeta. Si hacéis esa colaboración, en el primer cliente pago de los 100 euros y pago de los 1000 euros a la venta. ¿Y qué pensáis que os va a hacer? Esta agencia os va a referir a todo el cliente que le diga, no quiero seguir alquilando turísticamente. Ellos son los primeros que van a saberlo. Los que trabajéis con extranjeros, que he visto que había gente de Marbella, pues seguramente tendréis muchos extranjeros no residentes. Estos a veces compran la vivienda, están 5 años, 10 años, 15 y llega un momento en el que ya son mayores y no quieren seguir viajando, en el que los hijos se han hecho mayores y no quieren venir a España, en el que cambian de idea y quieren ir por el mundo y están cansados de venir al mismo sitio. Los motivos X. Y entonces deciden vender la vivienda. ¿A quién se lo dicen? A los abogados. Porque nosotros les pagamos todos los años los impuestos de no residentes. Entonces nos tienen que avisar para que no paguemos. Y llega ese email que dice, oye, que he pensado en vender la vivienda, ¿me recomiendas alguna agencia? Así.
¿Nosotros qué hacemos? Pues en función de la zona, la ubicación, si es urbana, si es rústica, ya recomendamos a la agencia que creemos que puede venderla mejor o a las agencias que creemos que pueden venderla mejor y que responden y que podemos, por supuesto, estar seguras que les va a tratar de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? Acuerdos con abogados, porque el abogado es el que va a saber de primera mano que ya no quiere la vivienda y que va a vender. Herencias y divorcios. Cuando el papá muere, la mamá tiene el usufructo, luego la mamá fallece y heredan los hijos. Los hijos, por regla general, tienen sus viviendas, tienen sus vidas solucionadas y quieren vender. En ese momento ponen la casa a la venta y buscan a una agencia. ¿Pero dónde van primero antes de vender? ¿Al notario o al abogado? Para que les gestione la herencia. Hay herencias fáciles, menos fáciles. Entonces, hago colaboraciones con notarías y con abogados, otra vez. Y esto vale para extranjeros y vale para españoles. Nosotros, de las notarías con las que trabajemos, muchas veces email: oye Silvia, ¿puedes atender a un cliente que tiene dudas sobre una herencia? ¿Se la podéis gestionar? Y nos viene por la notaría. Lo mismo puede pasar por vosotros. Oye, es que quiero vender. Aquí ya, si queréis comisionar o no, yo no me voy a meter. Al notario no pueden coger dinero. Al equipo ya es otra cosa. Y los divorcios lo mismo. A veces cuando se divorcia y la casa pues tiene un contenido emocional, la gente suele querer vender. A veces se la queda uno, a veces no. Depende si es de mutuo acuerdo, depende de las circunstancias. Pero el abogado es el que sabe que hay un divorcio y que quieren vender. Pues lo mismo, oye, una llamadita, resulta que tengo un cliente, te lo paso para la venta. Y la última, que esta me diréis, uy, esto aquí, qué raro que es, ¿verdad? Pero yo tengo agencias que se han hecho expertos de vender un bloque de edificios o una urbanización porque han hecho un acuerdo de colaboración con la comunidad de propietarios. Y les entraban, como eran expertos de esa zona y entendían muy bien el perfil del cliente y entendían muy bien lo que estaban vendiendo, les entraban tanto captaciones para captar y vender la vivienda como compradores. De verdad os lo prometo que tengo agencias que se han hecho hasta las agencias del pueblo, pueblos muy chiquititos que hay y que todo el mundo acudía a ellos. Entonces, esto, el hacer el contacto con el administrador de la comunidad, en que en la reunión proponga que si en algún momento alguien quiere vender la vivienda, que esta es la agencia de referencia, que viene recomendada, que ya ha vendido una vivienda, que con gran éxito, pues es otra idea y otra opción para poder captar a esos clientes que quieren vender. Y ahora, por último y no menos importante, vamos a hablar de la visibilidad que tenéis que tener para que todo el rato el cliente potencial vuestro esté pensando en ti. Entonces, ¿qué hago? Publico en redes sociales. ¿Qué publico? Pues publicas consejos, errores legales, publicas tu día a día, publicas el problema que no te ha salido como esperabas. Al final, el drama vende. Lo sabemos todos. No digo que todo sea un drama y que tal, porque hay que llevar también cuidado, pero a veces una situación que te puede pasar o un error, yo cuando publico algo que digo, ostras, pues el error que nos pasó y que es un caso, a la gente le gusta y se aprende mucho de los errores de los demás. Luego, hacer una publicidad segmentada en redes sociales, dirigida a vuestro cliente ideal, a vuestro avatar, a vuestro nicho, con mensajes que generen confianza, la seguridad jurídica, que os den autoridad, con el fin de ir creando esa comunidad y que cuando el cliente quiera vender, como estás todo el rato ahí, todos los días estás ahí, es que no nos damos cuenta, esto es un arma súper poderosa, para bien y para mal, ¿vale? Pero es muy poderosa. Entonces, todas las noches aquí estás tú como agencia, pues con tu vídeo, con tu consejito, con tu historia de lo que estés haciendo. Sé que es complicado empezar, sé que no es fácil, pero vamos a empezar por pequeños pasos. No vamos a querer cambiarlo todo en un día, vamos a querer cambiar una cosa y cuando la domine empiezo con la siguiente. Pero de verdad, hacer anuncios, captar leads e ir creando una base de datos es fundamental. Y luego, otra cosa que casi nadie hace y que yo creo que es muy importante es la newsletter. Porque sí, hay gente que está todo el día, dale que te pego con esto, pero hay gente que no.
¿Cómo puedes estar presente y visible para tu cliente? En el email. Todos trabajamos con email, absolutamente todos, o la gran mayoría, y todos tenemos email. Si tú haces una newsletter semanal, que oye, el contenido de la newsletter puede ser el de las redes sociales, porque al final yo filtro, publico de diferentes maneras, pero vas reciclando el contenido, porque al final yo sé que es costoso estar creando todo el rato contenido. Entonces, lo mismo, consejos, tips, casos reales, cuando estás en la notaría y vas contando. Es más, podéis hablar de la zona, de los restaurantes, de vuestras experiencias. Nosotros, por ejemplo, tenemos de regalo para nuestros clientes el ebook con los mejores restaurantes de la Costa Blanca, el ebook de los pueblos más bonitos de la Costa Blanca. Y eso les encanta y se lo regalas y al final ha entrado el cliente porque has hecho ese embudo de venta con ese regalo gratis, pero el cliente lo agradece porque está chulo. Al final conocemos la zona, sabemos cuáles son los pueblos más bonitos y entonces lo compartimos con el cliente. Y ahora os voy a contar un caso real. Bueno, os voy a contar tres. Empezamos por el primero. Aquí tenemos un piso que se lista a 210.000 euros y se vende. Se firma el contrato de arras y todo parece correcto. Pero resulta que llega el cliente a nuestra oficina, pedimos una nota simple y vemos que la vivienda es de protección oficial, sigue siendo de protección oficial, no se puede desproteger y el precio máximo son de 168.000 euros. El banco de nuestro cliente comprador le deniega la hipoteca porque no cumple los requisitos. Cuando tú compres una vivienda de protección oficial, en este caso, tiene que ser tu primera vivienda, de nuestro cliente extranjero era la segunda o tercera, vete tú a saber, y además superaba los requisitos económicos. Este tenía una renta muy superior a la que tú puedes acceder a una vivienda de protección oficial. Con lo cual, nuestro cliente dice, pues ahora quiero la devolución del doble de las arras. Y la operación pues se cae. Conclusión o aprendizaje. Si se hubiese hecho desde el día 1 el checklist o el informe legal o la revisión de la vivienda, esa radiografía de que os hablaba, no se hubiera puesto la vivienda a la venta, se le hubiese dicho al vendedor, oye, vete a ver cómo lo puedes desproteger, cómo puedes devolver las subvenciones que has recibido o espera a este año y no pierdes tú el tiempo. Entonces, al final, pues el cliente no compró con esa agencia, compró con otra, pero no compró con esa. Otros dos casos. Aquí tenemos una agencia que capta un chalet, ¿vale? El chalet viene de una herencia. El hijo va a la agencia, le dice que es el propietario único, se publica la vivienda, llega el comprador, se pide la nota simple y se ve que está el hijo, sí, propietario de la nuda propiedad. La mamá usufructuaria, venía de herencia, papá fallece, la mamá se queda el derecho de vivir en la vivienda, el usufructo y el hijo tiene la propiedad, la nuda propiedad. La propiedad en España se divide así. Puedes tenerlo todo, 100%, titularidad plena o así. ¿Qué pasa? Que la madre dice que no quiere vender. El hijo lo había hecho con toda la intención, porque una vez hay un contrato y hay una agencia, de presionar a la madre y forzarla a que vendiera. Porque además, pues la vivienda, la mamá se podría haber comprado un apartamentito más pequeño y no necesitaba una casa tan grande. ¿El contrato de reserva qué es? Nulo. Porque si no firman los dos titulares, acordaos que os he dicho, nota simple, radiografía, ¿cuántos titulares tengo? Dos. Me firman el encargo de venta y la reserva los dos. Si no me la firman, es que no puedo ni vender. Es más, el cliente comprador tampoco puede reclamar nada porque hay uno de los titulares que nunca dijo que quería vender, que nunca dijo que estaba de acuerdo con esa reserva. El comprador, imaginaros, no puede reclamar nada. Obviamente su depósito pagado sí, pero se siente engañado y otra vez el aprendizaje, la nota simple, porque la nota simple me va a decir quiénes son los titulares y me va a decir si esa vivienda es vendible o no. Siguiente caso. Aquí, este es un pelín más complejo, ¿vale? Si luego tenéis una duda, al final de la masterclass ya me preguntáis. Tenemos una parcela, una vivienda urbana en una parcela de 500 metros. El propietario había hecho varias ampliaciones, pero cuando va a la agencia eso no lo sabe. Ve que hay bastante construido y la agencia le pregunta,
¿Todo está correcto? Sí, sí, todo es legal, ¿eh? Aquí nadie me ha dicho nada nunca. Típico, un clásico, seguro que muchos estáis conectando con ese momento. Cuando llega a la agencia, cuando llega al despacho, pedimos una nota simple y vemos que hay 130 metros, ¿vale? Y cuando revisamos las fotos, aquí por protocolo siempre vemos las fotos y mandamos a un arquitecto, vemos que la realidad hay 185. Pedimos al arquitecto que haga un certificado de antigüedad. ¿Qué pasa? Que no tiene la antigüedad, esas extensiones en Comunidad Valenciana son 15 años a partir del 2014, ¿vale? Entonces, no tenía la antigüedad requerida y planteamos, bueno, no pasa nada, vamos a hacer un proyecto de legalización a posteriori que se puede hacer. Es más costoso, pero si cumple se puede hacer. Y aquí observamos que la vivienda superaba la edificabilidad máxima porque no se permitía tantos metros. Y además el retranqueo obligatorio, que en este caso eran 3 metros, tampoco lo cumplía, con lo cual era ilegal. No tenía la antigüedad y no podía legalizarse, con lo cual, claro, cuando esto se le traslada al cliente, pues el comprador dice, no, no, yo no quiero comprar una casa que tenga 40 metros, que esté así dispuesto, porque si el vecino te denuncia, el ayuntamiento te sanciona, y cuando te sanciona, la siguiente cartita que recibes es una orden de demolición. Tienes que demoler lo que legalmente no tiene antigüedad y que no es legal. Al final, encima el propietario pues, le dice a la agencia que cómo no me has avisado de esto. Es que encima que es él, porque muchas veces nos vamos a encontrar con la situación que el mismo cliente desconoce esto que os estoy contando, que no lo saben. Es verdad que nuestro cliente es extranjero, la gran mayoría de las veces, o no residente español, pero residente en otro país, y ya os digo que esto no lo saben. O sea, cuando yo me siento al vendedor y le digo, oye, que tienes esta situación, que esto no es legal, que esto no tiene la antigüedad, o sea, no entienden, dicen, pero es que yo lo he comprado así, es que... Entonces me entenderéis porque seguro que os ha pasado. Aprendizaje, pues lo mismo, al final, en este caso, tener la nota simple. Aquí hubiese requerido también tener el catastro, haber hecho un onboarding del cliente y las preguntas adecuadas y nos hubiera dado una opción de ver qué estaba. A nosotros nos pasó un caso que el cliente tenía esta situación, ¿vale? No eran tantos metros. Entonces lo que hicimos es la propuesta, cámbialo y cuando lo quites, el trastero, que no va a ninguna parte y que no le va a quitar valor, ponemos la casa directamente a la venta. Pero no la pongas con el trastero porque el cliente va a ver el trastero y luego se va a enfadar porque no es legal y no es legalizable. Y además, en este caso, ya tenía varias sanciones y demás. Entonces, quitó lo ilegalmente construido, la vivienda se restablece la situación original, ya se puede vender, no hay problema. En el 99% de los casos todo tiene solución, todo, de verdad. Entonces, contarme ahora, ¿cuántas captaciones pensáis que podíais haber tenido y cuántas ventas pues, habéis perdido por estas situaciones que os he contado, por falta de conocimiento, por falta de generar confianza, de ser expertos en marketing y de diferenciaros? Seguro que han habido muchas. Pues para que esto no se quede con una masterclass más en la que comparto contenido, os traigo aquí 4 propuestas muy específicas para que podáis implementar desde mañana. No hace falta que las hagáis las 4, elegir una. De todo lo que os he contado, de estas 4 propuestas, una. Pero empezar a trabajar, empezar a hacerla, para que realmente haya un cambio, porque quiero de verdad que haya una transformación y que esta hora que vamos a compartir, que realmente sume. Entonces, la primera, si no la hacéis, que muchos igual si lo hacéis, cuando vais a captar una vivienda, pedir la nota simple. Pedirla, ¿vale? Y también, si podéis, entrar en el catastro y imprimiros la certificación catastral y descriptiva, porque así podéis hacer la comparativa. Y no publiquéis la vivienda sin tener eso, sin entender y ver y leer y aseguraros, oye, titulares, pues estos titulares son los que me tienen que firmar el contrato. Cargas, no veo nada, está bien. Veo algo, me voy a mi abogado de confianza, pregunto en el notario, al final, preguntando, llegaréis a la conclusión. ¿Qué es complejo? Referir, pero hacerlo, de verdad. Hay más cosas que podéis ver, ¿vale? Yo os propongo
la nota simple y el catastro, ¿vale? Luego, fijaros cuando vais a la vivienda, si veis que hay 2 habitaciones en registro y en la realidad hay 4, ¿vale? Porque ahí ya tenéis una discrepancia. Luego, cambiar vuestro discurso comercial, empezar a vender seguridad, empezar a vender tranquilidad, empezar a vender que cuidáis al cliente. De verdad, ese discurso os va a ayudar más que tengáis una comisión más baja que el de al lado. Hacer las preguntas adecuadas, de las preguntas que hablábamos. Cuando entra el cliente, explicarle el paso a paso de lo que vais a hacer, vender vuestro servicio, vender vuestra profesionalidad, acompañado de la seguridad. Pero hay que planearlo, hay que escribirlo, hay que visualizarlo. No es que voy a cambiar mi discurso comercial, no, no. ¿Qué discurso voy a prepararme? Que mi equipo y yo ofrezcamos esta seguridad, esta confianza. ¿Por qué van a generar en mí? Voy a decirle al cliente, ¿tú me has visto las reseñas? Pues eso es lo que dicen de mí, no te lo digo yo, para que confíes en mí. Que sea un discurso empático, que sea un discurso que escuche las necesidades de mi cliente. La siguiente propuesta es ofrecerles un informe legal gratuito como herramienta de captación. Aquí podéis usar la del evento en la oficina, la de publico un anuncio en Facebook, en Instagram, donde queráis para captar esos leads y que el cliente entre en el embudo de ventas y que vaya directamente a una landing page que les convierta, que hable de ti, que te vayan conociendo, que finalmente se registren y que ya automáticamente puedas llamarles o puedas tener una cita con ellos. Eso va a ver que tenéis un método, va a ver, ostras, es que esta agencia hace esta captación, está en las redes sociales, es que tienen una landing, es que me he registrado y ahora me han llamado y ahora me han regalado esto. Regalar ebooks, cosas que se os ocurren, mirar qué hace la competencia y luego lo hacéis un poquito mejor, ¿vale? Y van a ver que tenéis un método y que no vais improvisando. Y la última propuesta es que creéis vuestro sistema, le podéis llamar como queráis, yo aquí digo Smart Agency, ¿no? Y agencia inteligente, y definir los procesos y los protocolos. Eso es brutal, porque sobre todo si tenéis equipo, tenéis una ficha de cliente para el vendedor, una ficha de cliente para el comprador con los datos que necesitáis. Tenéis un checklist de la documentación a pedir, un onboarding de la vivienda, los pasos definidos a seguir, cuándo la pongo a la venta, qué fotos hago, qué descripción le pongo, si con la propuesta diferencial voy a decir la zona, los servicios que tiene, cuándo vamos a notaría, quién va a notaría, cómo les acompañamos, todo, definirlo todo, de forma que todo lo que hagáis sea algo que el cliente lo valore, que se lo cuentes y que vea que sois una agencia que tenéis un método, vuestro propio método y que generáis esa confianza y esa seguridad. Así que espero que de todo esto, pues que haya algo que podáis implementar ya a partir de mañana y que os haya inspirado, si no es para hacer esto, para hacer algo que va en línea de quiénes sois vosotros como agencia. Y ahora, si me lo permitís, y aprovecho para recordaros que si os quedáis hasta el final, os vamos a regalar, además de todo lo que os he dicho, 7 estrategias más para, algunas sí que es verdad que ya os las he contado, otras son nuevas, para captar, ¿vale? Os mandaremos el enlace por el grupo. Quiero presentaros de forma muy rápida el curso Smart Legal Real Estate. Esta es la segunda edición y es una formación online que he creado para agencias inmobiliarias para pues, dejar de perder ventas por errores legales y que tengáis esa seguridad y esa confianza y que la convirtáis en vuestra ventaja para que podáis generar lo que antes hemos hablado, ¿vale? ¿En qué consiste esta formación? Pues es 100% online, es práctica, ¿vale? Aquí vamos a entrar a ver cómo se pide la nota simple, vamos a ver el catastro, vamos a ir de la mano para que lo veáis todo. Son 6 sesiones en directo conmigo, los martes y los jueves. Empezamos el 4 de noviembre, martes y jueves a las 4, ¿vale? De 4 a 5 y media, a veces si hay preguntas, yo me quedo lo que vosotros os quedéis. No tengo hora. Arrancamos a las 4, habrá 1 hora y media, hora y cuarto de contenido y luego ya
resolución de dudas. Tendréis modelos de contratos, todos los contratos, contrato de encargo de venta, contrato de colaboración entre agendas, contrato de arras, contrato de reserva, contrato de compra-venta, y además los tenemos en inglés también. Los tenéis en Word para que podáis poner vuestro logo y que podáis ajustar si queréis, bueno, contrato con exclusiva, sin exclusiva, y podáis ajustarlo y modificarlo como deseéis. Tendréis guías de trabajo, ¿vale? Documentos descargables en cada sesión, las clases en directo y además acceso a las grabaciones y a todos los recursos extra. ¿Cuánto tiempo están las grabaciones? Para siempre. Y soporte conmigo vía el grupo de WhatsApp para todas las dudas que puedan ir surgiendo. Porque a veces igual hacéis la primera prueba, me voy a meter en el registro online para pedir la nota simple y os surge algo. Pues para eso está el grupo. Igualmente, en las guías de trabajo es un paso a paso de cómo pedir la nota simple, de cómo entrar en catastro y de todo lo que debéis entender. ¿Qué vais a aprender? Pues a revisar toda la documentación, vivienda nueva, vivienda de segunda mano, ¿vale? Vamos a ver desde los dos puntos de vista. Sé que algunos vais a trabajar ambas, alguien va a trabajar más la vivienda de segunda mano, pues bueno, al final todo va a sumar, a lo mejor es algo para abrir la vivienda nueva o la vivienda de segunda mano. A detectar los riesgos, los errores, pero no solo lo de la nota simple, es que hay muchos más errores que tenemos que entender y comprender. A poder usar contratos, entender los contratos, las checklists y las plantillas. Tendréis checklists, tendréis plantillas y todo eso os va a ahorrar tiempo y va a permitiros crear desde ahí vuestro propio sistema Smart Agency que hablábamos. Eso os va a permitir diferenciaros de otras agencias, porque las agencias tienen a alguien de referencia, pero no controlan. Yo me paso el día contestando las llamadas. Oye Silvia, esto tal, oye Silvia, esto tal, oye tal. Hay algunas que sí que controlan, sobre todo los que se han formado conmigo, pero hay muchos que no y preguntan al abogado de referencia. Yo encantada de contestar a todas mis agencias, pero si tú estás delante de tu cliente y tú ahí le puedes contestar y le puedes dar esa tranquilidad y seguridad, eso no tiene precio. Y luego convertir la seguridad jurídica en vuestra herramienta de captación, porque si lo controlas puedes hacer todo esto que yo os he explicado antes. ¿Qué más? Aquí os hablo del contenido del curso, luego os mandaremos el enlace para que podáis verlo con detenimiento, porque tampoco me quiero enrollar mucho. Entonces, módulo 1, vivienda resale, vivienda de segunda mano, documentos que solicitar, cómo revisarlo, control de deudas y las checklists. Módulo 2, todos los contratos y los modelos descargables y qué cláusulas son clave para protegeros. Módulo 3, las cargas en la nota simple, cómo solucionarlas y ya solo por lo que os voy a dar en este módulo el curso está más que pagado, porque he creado un documento en el que tienes todas las cargas que pueden aparecer, qué significan y cómo solucionarlo. Y eso lo vais a poder usar, porque al final yo te lo voy a explicar, pero hay muchas. Y el hecho de que tengas esto de consulta y de herramienta para ti como agencia y para tu equipo, es que vale oro. Te digo que mucha gente, muchos abogados agradecerían tener algo así, porque a veces ven cargas que nunca han visto y que no saben. Yo os he compartido todas las que yo he visto y un poquito más. Luego, aquí aprenderemos a cómo solicitar la nota simple y ya vamos a ver de forma práctica muchísimas notas simples y muchísimos casos en los que teníamos problemas graves y cómo se resolvieron. El módulo 4 son las extensiones, ¿vale? Que va ligado con el módulo 5. Aquí es un módulo extenso porque el sistema español tiene muchísima complejidad, ¿cómo no? Y os voy a explicar cómo las opciones que tenéis, cómo esas extensiones se regularizan, se legalizan y el papel de la comunidad y de las normas urbanísticas, ¿vale? Y en el 6 vamos a hablar de la vivienda nueva, entender qué es el libro edificio, cuáles son los intervinientes en el proceso de edificación y también he añadido en esta edición los gastos de la vivienda nueva y de la vivienda de segunda mano, porque considero que tenéis que dominar, poder decirle al cliente qué gastos existen cuando compra una vivienda nueva o una de segunda mano. En todos los módulos tenéis mini guías y checklists.
Además, tenéis el bonus, el primero, bonus 1, que es la presentación de una herramienta que se llama Room Creator, que es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para la captación de viviendas. Entonces, os va a presentar la herramienta el CEO, Gerard Salvador, y además esa herramienta consiste en varios módulos y uno, por ejemplo, te hace el home staging virtual. Pues mira, ya tenéis el home staging, ya tenéis ahí la propuesta, porque si es virtual, un cliente puede ver en qué se puede convertir y os va a ayudar a poder captar, porque la inteligencia artificial, pues bueno, no os quiero adelantar, para eso tenéis que estar en la formación. El segundo bonus es un 20% de descuento exclusivo para tu equipo o si recomiendas a una agencia inmobiliaria. El tercer bonus, si os apuntáis antes del jueves, podréis además tener el curso que elijáis fiscal. Este es fiscal, es si alguno toca la parte fiscal, pues podéis elegir. Hay uno que explica sencillamente la residencia cuando una persona se convierte en residente fiscal o no, y si no, tenéis unos más técnicos, hay 6 formaciones a elegir. Así que vamos a hacer una recapitulación de todo lo que incluye. Tenemos las clases en directo y el acceso porque quedan grabadas, si algún día nos podéis conectar. Tenemos las guías de trabajo, tenemos los documentos y contratos descargables, el soporte y el acompañamiento conmigo, la mentoría con Gerard, que va a presentar el programa de Room Creator, y además el curso adicional que elijáis de SGM Academy. Y aquí, que no se oye, equipo. Vale, lo tengo que poner de aquí. Ahora os voy a presentar en la siguiente diapositiva lo que dicen los clientes, los alumnos, perdona, no clientes, de la primera edición. A ver si así puedo. Sí puedo, sí. Muy eficaz para aportar mucho valor y tener más competencia en ese sector. Pero a raíz de... No sé si se oye. Yo no. Extranjero atrevido en Silvia a explicar cómo ha sido un curso tenido práctico bueno, nuestro día a día lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo 100%. Creo que hemos tenido aquí un problema, espera que silencio, porque o no oís o oís doble, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si por aquí podéis oír ahora. No, ay, qué pena, de verdad. ¿Y si pongo esto? Pues que es un arma muy potente y que da información muy potente, parte de dar un montón de contratos, de documentación súper valiosa. Es que por No pasa nada, chicos. Al final, gajes del directo. Voy a volver a la presentación. Así que continuamos. Es un vídeo muy chulo que habíamos preparado de los alumnos. Aquí tenéis también lo que, bueno, pues después de la primera clase que tuvimos, pues un poquito las primeras impresiones que me decían. La verdad que fue súper bonito esta edición. Además éramos poquitos, éramos solo 6 alumnos y fue pues muy bonito poder compartir con ellos y estrenarme pues con una edición tan pequeñita. Ahora ya las inscripciones. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre, ¿vale? El precio, la oferta de lanzamiento son 720 €. Mantenemos el precio de la edición anterior. Podéis hacer un pago único, 2 pagos, 3 plazos, lo que os sea más cómodo. Son 6 sesiones, del 4 al 20 de noviembre, más la masterclass, o sea, 7 sesiones en total. Martes y jueves a las 4, empezamos el 4 de noviembre. Y el último bonus, si te inscribes
24 horas después de la masterclass tendréis 1 hora de mentoría conmigo para trabajar cualquier cuestión o duda que se os haya quedado de la formación o bien de lo que queráis, de formar, de esos procesos, de esos protocolos, del equipo, de lo que queráis trabajar en los que yo os pueda aportar valor y os pueda ayudar. Y aquí os dejo, ¿vale? Tenéis un resumen de todo lo que incluye, incluyendo aquí la mentoría conmigo, y veis que hay un código QR, eso va directo a mi WhatsApp. Así que si tenéis dudas y lo estáis viendo en la grabación o no queréis ponerlo por el chat, pues podéis directamente contactarme y os resuelvo cualquier duda. Ahora voy a dejar de compartir pantalla, si me deja esto, que creo que sí, estoy ya bien, genial, porque así puedo ver en el chat, ¿vale?, lo que me estáis poniendo, ¿vale? El equipo aquí os ha compartido la información del curso y además el vídeo de los alumnos para que lo podáis ver. Esto de YouTube es el vídeo, ¿vale? Y si tenéis alguna... Ay, mira, nos dices dónde podemos escucharlos. Vale, ya han compartido aquí el vídeo. Lo siento de verdad muchísimo. Mira que hemos hecho prácticas y pruebas para que fuera todo fantástico, pero aún así no habíamos pensado que el vídeo se oiría doble, porque al ponerle sonido se transmite por aquí, por eso lo oíais mal. Bueno, la siguiente vez lo mejoramos, lo prometo. Y nada, si tenéis alguna duda, lo dicho, o me contactáis por WhatsApp o me lo ponéis ahora por el chat, que yo respondo cualquier aclaración. Gracias por vuestro tiempo, gracias por estar aquí. Espero que de verdad, es que ahora os estoy mirando aquí las caritas de los que tenéis cámara, que os ayude, que os haya propuesto cosas de valor. Os lo hago desde mi experiencia y de lo que yo veo con las agencias con las que colaboro. Así que además me gustaría saber si alguno de vosotros pues hace alguna de estas acciones y os funciona, compartirlo. Porque al final el poder ayudar y el poder ver que algo está funcionando, pues para mí es la mayor gratificación que existe. Así que no hay preguntas, no me decís nada, todo claro. Y ahora os voy a mandar, el equipo os va a mandar el regalo de la guía de las 7 estrategias de captación, ¿vale? Aquí tengo, mira, Sergio me dice: hola Silvia, yo tengo una duda. En cuanto a la plusvalía, ¿podrías poner un ejemplo de cómo calcularla o es algo que incluirás en el curso? Justo un vendedor me lo dijo y me dijo el otro día y no sabía. Esto, cómo calcular la plusvalía, lo vamos a ver por supuesto en el curso. Conmigo, paso a paso, y tendréis una guía que os explica cómo calcularlo. ¿Vale? Muchas gracias Silvia, lo has explicado. Gracias Sonia. Muchas gracias Sonia, de verdad. Muchas gracias Natalia. Lola, muchísimas gracias. Me encanta que te quedes con muchas ideas y que sean de ayuda. Aquí veis el link, el que es el regalito. Aquí están las 7 estrategias de captación. Hola José Luis, ¿cómo estás? José Luis hizo la primera formación, así que, y repite. Así que encantada, un saludo. No sé si estás en Francia o estás por el sur, pero un gran saludo. Sergio nos dice: muchas gracias, ya me he inscrito al curso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a vosotros. Marta, me dice una duda. Vamos a ello. Joaquín, muchas gracias. Qué bien. Os vuelvo a compartir la pantalla para... Bueno, es que si comparto no os puedo leer. ¿Qué pasa si he firmado una hoja de encargo con el propietario, pero luego él vende por su cuenta? ¿Hay forma legal de protegerse en estos casos? Cuando tú firmas una hoja de encargo hay que ver lo que has firmado. Si la hoja de encargo permite que el propietario pueda vender, legalmente puede. Si no lo permite y se especifica claramente que mientras esté la hoja de encargo de 3 meses él no puede vender, no puede en esos 3 meses. ¿Qué haces? Hablar con él y exigirle tu comisión, negociar con él o ir a juicio, ¿vale?
Entonces, hay que ver qué dice tu hoja de encargo y si lo permitía o no. María dice muchas gracias, Juan muchas gracias. No he cogido, voy a poner ya para que podáis coger el código QR. Un segundito y vuelvo a compartir la pantalla correcta que ya he aprendido. Aquí lo tenéis para que podáis coger el código QR. Sé que a veces, cuando hay más gente o que a lo mejor ahora no surge ninguna duda y luego sí, pues por eso hemos en esta presentación puesto el código QR, porque al final entiendo que pueden generar dudas. Muchos no me conocéis y al final pues podéis sentir que os falta esa confianza de la que hablábamos y por eso pues si por ahí puedo aportarla, pues encantada. Así que nada, voy a dejar de compartir, ¿vale, chicos? Para ver si hay algún mensaje más o equipo, ¿hay algún mensaje más o está todo bien? Vale, pues voy a veros las caritas una vez más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber compartido esta horita larga conmigo. Y nada, nos vemos en las redes sociales, nos vemos en la formación, espero, o nos vemos muy prontito. 3 mensajes nuevos. A ver, esperad. Gracias, dice Marta, gracias a todos. Y adelante para el curso. ¿Ves? José Luis os lo recomienda. Muchas gracias, mi amor. Este es mi marido. Muchas gracias por la formación, ha estado genial, eres una gran profesional. Antonia, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, de verdad. Pues nada, chicos, gracias a todos y nos vemos muy prontito. Que tengo una última. A ver, me dice que, muchas gracias, Silvia, ¿qué pasa si después de unos meses el propietario lo vende con un cliente que captaste? Muy buena pregunta. Normalmente en la hoja de encargo tiene que especificar claramente que si tú le presentas a un cliente, ese cliente está ya reservado o está ya asignado a ti. Entonces, si vende, puede vender, pero te tienen que pagar la comisión. O sea, por ejemplo, en nuestra hoja de encargo eso está súper claro, porque si no, imagínate, espera que pasen los 3 meses y ya pacta con el cliente y te dejan fuera. No, por eso es importante tener unas buenas hojas de encargo para que no te salten. La exclusiva es lo ideal, pero sé que es muy difícil coger exclusiva. Pues entonces vamos a por lo menos estas hojas de encargo que no me salten. Yo ya estoy apuntada también. ¡Qué bien, Marta! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias de verdad. Pues nada, creo que ahora sí que sí. Muchísimas gracias y nos vemos en la formación o nos vemos muy prontito en las redes sociales. Un saludo y buena tarde para todos. Hasta luego. Adiós.